No es necesario estar rodeado para ser valorado. El león camina solo mientras que la oveja camina en manada. Aprendamos simplemente a perdonar a quienes sin querer lastimaron tu corazón. Pide perdón a quien sin querer lastimarte también su corazón. Si quieres conocer el pasado, entonces mira el presente y valora realmente el resultado que tienes hoy, con todo lo bueno, con todo lo malo. Es importante valorar y ser líder de tu vida, porque los líderes no crean seguidores, los líderes crean más líderes, y el momento que tú eres líder de tu familia, líder de tu vida, líder de tus pensamientos, enseñas y comienzas también a manifestar con tus actos con las personas, actos positivos, actos buenos. Quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo, y ese es el objetivo. Que tú te sientas contigo mismo tranquilo, que tú te sientas contigo mismo en paz, que tú te sientas contigo mismo bien. Si no lo ven tus ojos, que no lo invente tu mente. Aprendamos a mantener esa tranquilidad siempre, visualizando lo que sabemos para poder contar, para poder chismear. Lo que no sabemos, tratar de ser nosotros el que rompemos la cadena del chisme, rompemos la cadena de la crítica. No escuchar a la gente que en algún momento está acostumbrada a criticar, porque de una otra forma, hoy es hermoso, un lunes. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. ¿Y por qué es hermoso hablar hoy entre la sensación más bonita que tiene el ser humano de aprender a ser líder de sus pensamientos? Porque el control de la ira es algo que no podemos manejarlo. El control de la ira es algo que se nos escapa mucho de las manos. Y cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de pensamientos positivos, cuando nosotros hablamos sencillamente de actuar positivo, el control de la ira es un paso primordial para mantenernos en equilibrio, porque siempre nos da ira. La sensación de ira, la sensación de incomodidad, la sensación de ansiedad, lo generamos todos los días por cualquier estímulo en el cerebro. La idea es que nosotros seamos conscientes de qué estímulo activa mi ira y qué estímulo no permito que active mi ira, porque la serenidad es la mejor herramienta para tomar buenas decisiones. Y tú vives tomando decisiones todos los días. Tú vives tomando decisiones en la mañana, vives tomando decisiones en la comida, vives tomando decisiones en tu trabajo. Y la mejor forma de tomar decisiones es que tu mente esté en serenidad, que tu cuerpo esté en serenidad. Entonces, el momento que nosotros hablamos del control de ira, comenzamos a darnos cuenta de las debilidades que tenemos, o las debilidades que de una u otra forma nos manejamos. ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos genera ira? ¿Qué nos indigna? ¿Qué nos preocupa realmente? Porque cuando vives sin felicidad, poco a poco te acostumbras a la infelicidad. Uno no debería tolerar la infelicidad nunca, ni siquiera un momento. Puede que hayas estado en el peor día de tu vida, puede que hayas demostrado, puedes que hayas compartido con una persona momentos buenos en el pasado. Pero si en el presente, tal vez los momentos del trabajo, tu vida, no te está generando sensaciones bonitas, tienes que soltar. Tienes que dejarlo ir, porque no te acostumbres a ser infeliz toda la vida, porque es un veneno que te come solito. Y el aprender simplemente a tomar decisiones con serenidad, o el control de la ira, tiene que ver mucho también con qué personas conversas o con qué personas de una u otra forma pasas en el día. La principal causa del fracaso es escuchar a gente negativa, y lo peor es hacerles caso. Gente que te critica, gente que trae una mala percepción de la vida. Entonces, cuando nosotros queremos entender el control de la ira, nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer cuando generemos ira es reconocer que me da iras. Yo tengo que reconocer que me da iras. Yo tengo que darme cuenta qué es lo que me da iras, para yo administrar esos pensamientos introspectivamente dentro de mí, y no esperar que los demás cambien. Porque a veces esperamos que los demás actúen como nosotros esperamos, valga la redundancia. A veces esperamos que los demás piensen como nosotros pensamos, y esto pasa dentro de la familia, esto pasa dentro de papá, mamá, hijo, hija, dentro de una pareja. Esperamos que tenga la misma percepción de lo que vives, esperamos que piense lo mismo de una cosa o de un estímulo. Entonces, de una u otra forma no nos damos cuenta de que lo mejor que podemos hacer con nosotros mismos es aprender a controlar la ira, obviamente especificando qué nos da iras, y exteriorizar o interiorizar la ira. Si estás exteriorizando la ira, si generalmente vives con ira porque los demás hacen cosas que a ti no te gusta, porque en tu trabajo hacen cosas que tú no lastimosamente no lo admites, toda esa ira de una u otra forma te va a tener negativamente mal, porque tú escoges si sufrir o ser feliz.
Y esto es una realidad de todo ser humano. Estás en ese libre albedrío de sufrir o de ser feliz, porque al momento que eliges sufrir es crecer muchas veces en ese pasado negativo, crecer muchas veces con los pensamientos erróneos, odiando a la gente que a veces te hizo daño. Y sufrir es muchas veces creer que los demás tienen que solucionar tus problemas. Y cuando tú vives erróneamente pensando que los demás tienen que solucionar tus problemas, vives en una percepción de sufrimiento. Porque sufres porque no te ayudan, sufres porque nadie te entiende, sufres porque simplemente tú eres la mala, sufres porque todos te critican. Entonces tú eres el que necesariamente eliges de qué lado de la vida quieres vivir, porque cuando eliges ser feliz, el ser feliz es saber que tus problemas, tú puedes resolverlo en el momento que tú decidas, en el momento que tú desees, en el momento que tú quieras. Si nosotros concientizamos en este momento tu vida, muchas iras de las que tú puedes tener son generadas por cosas externas, tal vez por gente que vive en la familia, tal vez por tu jefe, por tus compañeros. Las cosas que nos generan ira siempre van a estar exteriorizadas a cómo los demás viven conmigo o a cómo los demás me tratan. Entonces, cuando tú comienzas a tener autoconciencia del control de la ira, lo que primero que haces es, cuando estás generando ira, no permitir que las respiraciones se hagan aceleradas, porque cuando nosotros tenemos ira, lo primero que pasa es que comenzamos a respirar más rápido. Y al momento que nosotros oxigenamos el cerebro respirando solo por la nariz en sensaciones lentas que pases solo en tu mundo, dentro de tu cabeza, tú comienzas a controlar la ira. Otro paso importante que no tienes que hacer cuando estés con ira es hablar. Eso es algo que los seres humanos no entendemos porque al momento que generamos ira, hablamos con ira, y al momento que hablamos de ira y con ira, escuchamos que estamos con ira, y ahí el cerebro procesa la ira, generamos cortisol y comenzamos obviamente a actuar en ira. Si ustedes se dieran cuenta lo sencillo que fuera vivir en un mundo en donde tú aprendas a controlar tu ira, puedes encontrar a una persona que no controle su ira, pero tú puedes ser el pacífico, tú puedes ser el paciente, tú puedes ser el tolerante, tú puedes ser el que rompa la cadena de pelea, porque para pelear necesitamos dos personas. Siempre, en cualquier situación de padres, de hijos, de esposos, de parejas, necesitamos saber de que para pelear existen dos personas. Entonces, cuando tú comienzas a controlar la ira, primero, entendiendo qué es lo que te da ira, acuérdate que cuando tú exteriorizas que las personas tienen que arreglar tus problemas, que las personas tienen que entenderte, que las personas tienen que actuar a lo que tú piensas, tú estás eligiendo ese camino de sufrir, ese camino de dependencia, ese camino tan duro de esperar que todos cambien para que tú seas feliz, de esperar que todos procesen para que tú seas feliz. Pero cuando tú te das la oportunidad de visualizar de que la decisión de ser feliz es tuya, simplemente aprendes a concentrarte en lo que tú piensas y aprendes a saber de que tus problemas los puedes resolver cuando tú desees, cuando tú quieras, porque todo depende de ti, todo depende en el momento que tú decidas resolver tus problemas, porque la causa del problema es cómo pensamos en los problemas. A veces no pensamos en las soluciones. Entonces, dentro del control de ira está la primera sensación incómoda que generamos como ser humano. ¿Por qué? Porque la ira muchas veces se convierte en venganza, la ira muchas veces se convierte en odio, la ira muchas veces se activa tanto en nuestro inconsciente que se vuelve como que ya monótona, y todos nos da iras. Que cojan una cuchara nos da iras, que dejen la mesa sucia por ahí nos da iras, que nos raye el carro nos da iras, y no podemos controlar, porque dentro también de la percepción de ira estamos los apegos que tenemos a las cosas materiales. No digo que seas que me importista, pero dentro de los apegos que tienen a las cosas materiales, ejemplo básico, ¿por qué los niños son insultados todo el tiempo? ¿Por qué? Porque rompen cosas, porque a veces cogen cosas, pierden cosas, y nosotros por lo material terminamos insultándoles a los niños. Porque rompió un florero, terminas a veces hasta pegándole a un niño, y te das cuenta que el florero puedes comprar. Tú al niño, si es que en algún momento pasara algo, no lo vas a recuperar, pero como seres humanos no nos damos cuenta de nuestras acciones instintivas, porque la ira es un instinto también, y reconocernos que dentro de nuestro cuerpo existe la mente y existe el instinto es súper consciente para nosotros saber cómo yo le voy controlando al instinto.
Ese instinto es impulsivo. Nosotros cuando actuamos instintivamente, a veces es impulsivo. Entonces, ¿por qué hablar hoy del control de la ira? Porque si yo veo a alguien con iras, la emoción es contagiosa y me da iras. Y termino peleando por cualquier cosita. Termino peleando porque se rompió un jarrón, termino peleando porque se rompió un plato. A veces termino peleando por cosas tan sencillas, tal vez sí porque se rompió un recuerdo. Y no te das cuenta lo que desperdicias por apegarte a las cosas materiales o por apegarte a las cosas muchas veces que no tienen tanta validez, porque las cosas son cosas y las tratarás como cosas. Y cuando hablamos de una cosa, estamos hablando de que tiene su inicio, tiene su final. Siempre, siempre. Hablemos de floreros. Cuando a la gente no nos gusta, dice, no, es que se me rompió un florero. Si tenía que romperse un lunes, un martes, o tenía que romperse, aceptemos, no dañemos las emociones, no dañemos las relaciones por cosas materiales. Suena hasta un poco increíble lo que estoy diciendo, pero si nosotros pusiéramos en niveles materiales cosas no tan caras dentro de la casa, cosas que se puede romper un vaso, simplemente evitaríamos el impulso de ira que hace que vivamos peleados con nuestros hijos o con nuestras parejas o con nuestra familia toda la vida. Porque ahorita estamos hablando de la dependencia material. En el proceso del programa vamos a hablar de los apegos también que tenemos a veces a las creencias, porque mis hijos no creen lo mismo que yo, pues les insulto y peleo. O porque no acepto de que mi familiar tenga una vida distinta a la mía, pues igual le insulto y le critico. Entonces, dentro del control de la ira están muchas veces todos estos caminos que nos llevan a cosas negativas, porque si tú no controlas la ira, lastimosamente terminas hiriéndote y terminas hiriendo a los demás. Acuérdate que el primer o el segundo paso antes de la respiración de ira es no hablar. No tienes que hablar cuando estés con iras. Tienes que aprender a controlar, porque cuando estás con iras vas a hablar cosas groseras. Cuando estás con iras vas a escuchar para responder. Eso es algo que tienes que tener claro. Tú cuando estás con iras, tú cuando estás con ansiedad, tú cuando estás con una sensación en el cuerpo, vas a escuchar para responder. Y muchas personas viven así, escuchan para responder. No escuchan para analizar, no escuchan para entenderte. Porque cuando tú te encuentras con una persona que te escucha realmente para entenderte, se da un diálogo. Pero te das cuenta que dentro de las personas a veces que amamos, dentro de nuestro lugar social, dentro de nuestro lugar familiar, de una u otra forma terminamos peleando por eso, por procesos de incomodidad, de ira. Porque todo lo que pasa a veces dentro de tu cerebro te pasa a ti. Y lo mejor que puedes hacer contigo mismo es entender que te da iras. Siendo claro contigo mismo y aceptar que dentro de todo lo que te da iras a ti, es lo que tú tienes simplemente reflejado en los demás. Te da iras que alguien sea desordenado. Es tal vez porque en algún momento de tu vida tú fuiste desordenado y aprendiste tal vez a ser ordenado. Es un ejemplo que no generalizo, pero más o menos para que la gente me entienda de que dentro del impulso de ira a veces son cosas sencillas lo que nos genera ira. ¿Por qué peleamos? Y eso es algo que siempre lo hablamos en lo sencillo de la vida. ¿Por qué peleamos? Porque quiero que piense como yo estoy pensando. Cuando hablamos dentro de la familia, cuando hablamos dentro de los divorcios, dentro de las separaciones familiares, ¿por qué generamos ira y peleamos? Y cuando estamos con ira, comenzamos a decirle al niño lo malo que es el papá. Cuando estamos con iras, el papá comienza a decirle al niño lo mala que es la mamá. Entonces, el control de la ira parece tan sencillo en nuestra vida, pero nos perjudica demasiado. Porque las personas que no controlan su ira viven arrepintiéndose toda su vida. Las personas que no controlan su ira viven con culpabilidades toda la vida. Y saben qué es lo peor, que aprenden a pedir disculpas, pero luego ya ese discúlpame no es tan sensitivo. Porque piden disculpas y vuelven muchas veces a equivocarse. Piden disculpas y vuelven a equivocarse. Entonces, el control de la ira te da la oportunidad de que concientices tu vida. Date cuenta de qué te está dando ira. ¿Algo externo o algo interno? Porque lo externo tú no puedes negociar. Tú no puedes ponerte a cambiar a todas las personas que viven en tu casa. Tú no puedes exigir que todas las personas que viven dentro de tu casa piensen como tú piensas. Tú no puedes exigir que las personas que viven dentro de tu barrio tengan tu misma percepción de vida, nunca, porque cada cerebro es un mundo. Y cuando hablamos de lo sencillo de la vida, estamos hablando de esos detalles tan mínimos que tenemos todos los días, pero no le damos tanta atención o no le prestamos la atención suficiente. Si tú hoy te dieras la oportunidad solo de concientizar las veces que te da iras todo el día, mira cuántas veces te da iras. Siente cuántas veces vives muriéndote de iras todo el día.
y entiende tu ira. Concientiza y entiende tu ira. Acepta de que te está incomodando tal vez el que viva diferente o el que piense diferente. Y eso es algo que tienes que comenzar a arreglar tú contigo mismo. Porque hay personas que terminan exigiendo que todos piensan. Y concentrándonos en el tema familiar, cuando existe papá muchas veces que espera que, o papá o mamá que esperan que los hijos hagan todo lo que ellos piensan o todo lo que ellos creen. Es bueno cuando son niños, porque no estamos tampoco generalizando de que les dejes libres o que hagan libre albedrío en algún momento instintivamente. Estamos hablando de niños, sino que si tú de niños ya les enseñaste a arreglar, les enseñaste valores, tú tienes que aceptar que dentro de la preadolescencia, dentro de la adolescencia y dentro de la parte adulta de esos seres humanos van a pensar cosas distintas, van a hacer cosas distintas, van a tener vidas diferentes. Cuando son niños, tú realmente tienes la responsabilidad de enseñarles a pensar, de darles valores y de darles raíces para que puedan asentarse en este mundo. Pero cuando hablamos ya de preadolescencia, adolescencia, es aceptar que tienen que volar solos, que tienen que navegar solos, que tienen que tomar las decisiones solos. Entonces, el control de la ira es algo que cambiaría mucho nuestros días. El control de la ira es algo que nos generaría a nosotros también el perdón propio. Porque uno tiene que aprenderse a perdonar hasta para pedir perdón a los demás. Hay personas que saben sus equivocaciones y no piden perdón. Pues es problema de esas personas. El perdón cada vez se va haciendo más pesado, más pesado, más pesado y terminan vacías con ellas mismas. Y hay una creencia un poco errónea de la gente que piensa que porque le perdono estoy olvidándome lo que me hizo sufrir. O porque le perdono estoy como que aceptando que fue malo conmigo. No, yo le estoy perdonando es porque eso me hace bien a mí. El perdón me hace bien a mí, realmente. El perdón me hace a mí consciente de lo que yo quiero hacer conmigo mismo. Entonces, cuando comenzamos a interpretar la vida a favor de nosotros, cuando comenzamos a interpretar la vida a lo que nosotros estamos viviendo, aprendemos al instinto, al impulso, a controlarle. Saber a qué le doy iras y a qué no le doy iras, porque el dar iras también debería ser un merecimiento. Debería ser el que yo dé iras o el que mi percepción de iras debería ser también el saber en qué momento me pongo bravo o a qué le doy iras, porque no puedo estar dando iras a toda la cosa que pasa en el día porque voy a pasar mal. Entonces, de una u otra forma, cuando tú comienzas a concientizar el control de la ira, entiendes de que todas las personas tienen procesos emocionales, todas las personas tienen tiempos distintos, todas las personas tienen horarios diferentes. Y el entender eso hace de que tú comiences a organizar tu tiempo, tus pensamientos y tu percepción. Si tú eres de las personas que se preocupa por los demás que se pierdan en la vida, de que no lleguen a hacer nada en su vida, tú primero tienes que estar segura de quién eres tú. Cuando nosotros los adultos criticamos a los adolescentes o cuando a veces los papás sienten miedo de los hijos de que sean fracasados, de que no lleguen a ser profesionales o de que les vaya mal en la vida, eso es un miedo que tienen que arreglar primero los papás. Porque hay papás que generan los miedos en los hijos. Hay papás que tienen miedo a que les roben y les prohíben a los hijos que salgan a la tienda. Entonces, los miedos de los papás reflejan en los hijos. A veces, los temores de los papás se genera reflejo en los hijos. Y es cuando vemos hijos que están sobreprotegidos de todo porque el papá genera demasiados miedos que tal vez nunca los controló o nunca los concientizó. Entonces, qué importante es darnos nosotros la oportunidad de autoconocer qué nos enoja, de autoconocer qué nos desilusiona. El mejor libro que nosotros podemos coger en este momento es nuestro libro de vida del pasado y del presente y visualizarme a mí mismo y saber qué me desilusiona, qué me enoja, qué espero de los demás y qué espero de mí. Al momento que yo contesto esas preguntas conmigo mismo, comienzo a cambiar mi estilo de vida. Comienzo a cambiar mi forma de ser. Y esto no quiere decir de que no genere iras, esto no quiere decir que en algún momento no sea impulsivo, porque el instinto lo voy a tener todo el tiempo en el cuerpo. El instinto lo voy a tener todo el tiempo hasta que esté en el cuerpo. Pero sí aprendes a concientizar cuánto te dura una ira. Tú tienes el derecho de ponerte bravo 30 minutos, 20 minutos, 15, porque eres un ser humano y tienes un instinto de ira. Pero si tú concientizas la ira, dejas que la ira no pase de 10 o de 15 minutos y fluye y dejas que vaya. A la final, el que tú sueltes la ira te sirve a ti.
El que tú sueltes la ira te sirve a ti solito. Y cuando tú comienzas a soltar la ira, comienzas a sentirte bien contigo mismo. ¿Y sabes qué? Comienzas a portarte bien con los demás. Acuérdate que hoy en Lo Sencillo de la Vida estamos hablando del control de la ira. Minuto a minuto ama tu vida con valentía. Entrégate a ella. De lo pequeño, haz grandes momentos, y de los grandes, comparte y disfruta con los demás. De los difíciles, acepta y aprende. Recuerda, tu vida es muy grande. Solo está en ti dejar que brille todos los días. Haz menos suposiciones, prepárate más, juzga menos, respeta más. No te quejes tanto, sé más agradecido, lamentate menos y sonríe más. Son cosas que de una u otra forma mejorarán tu día. Las palabras son la voz de la mente, el silencio es la voz del alma. Cuando nosotros a veces estamos en enojo, lo primero que tenemos que sentir es silencio para escuchar el alma, aprender a callar más y a aprender simplemente a hablar menos. Es algo que nos ayuda mucho. Entonces, de una u otra forma, entendemos que las personas con inteligencia emocional, las personas sabias, las personas muchas veces emocionalmente equilibradas, son las que se adaptan a las circunstancias de la misma manera que el agua se adapta a la forma de cualquier vaso. Si tú le pones agua en cualquier vaso, el agua va a adaptarse. Y date cuenta que el agua pasa por 3 procesos: sólido, líquido y gaseoso. Nosotros también, cuando estamos con ira, nos volvemos sólidos. Y la ira es un instinto que vamos a tener todo el tiempo. La ira es un instinto que vamos a tener todo el tiempo. Entonces es necesario y es súper responsable aprender a controlar, porque equivocarse es defecto de todos. Pedir disculpas es una virtud de pocos. Y tenemos que aprender también a pedir disculpas, a saber realmente lo que queremos y lo que hacemos con los demás. El enojo es una emoción humana totalmente normal, por lo general saludable porque es instintivo. No obstante, nos hace muchas veces perder el control de nuestra emoción, se vuelve destructiva. Y esto ocasiona problemas en el trabajo, problemas en las relaciones personales. Va a generar problemas en tu vida si es que tú no puedes controlar el enojo. El enojo es un estado emocional que varía de intensidad, varía desde una irritación leve hasta una furia intensa. Como otras emociones que de una u otra forma son contagiosas, comienzas a contagiar esta ira a todas las personas que están viviendo contigo. Y lo irónico es que culpas a las personas que están contigo. Está acompañada la ira de cambios psicológicos y biológicos. Cuando tú te enojas, tu frecuencia cardíaca, obviamente, tu presión arterial se elevan al mismo tiempo que sube el nivel de hormonas y de energía. Adrenalina y noradrenalina es lo que recorre muchas veces dentro de la ira. Y el enojo puede muchas veces ser causado por sucesos externos o internos. Si son externos es cuando tú ya estás como que dependiendo de que las personas cambien contigo. Si le das la oportunidad de reconocer lo externo y arreglar lo interno dentro del impulso de ira, tú comienzas a cambiar tu mundo, tú comienzas a cambiar tu actitud. Porque pensamientos generan emociones y emociones generan conductas. Y tú comienzas a tener pensamientos de gratitud y comienzas a concientizar realmente qué es lo que te enoja, tal vez tu emoción va a ser más equilibrada, tu conducta va a ser súper más amplia. Entonces es necesario que tú aprendas simplemente a controlar el enojo, dándole la especificación necesaria de qué te enoja, porque a veces piensas que te enoja todo. O sea, si hay personas que uno dice que a mí me enoja todo, es un problema gravísimo que tiene dentro de su pasado, dentro de su inconsciente, dentro de sus pensamientos, dentro de su percepción. Porque las personas que se enojan por todo simplemente es una frustración o un vacío con ellos mismos. Como no saben cómo solucionar eso y como no saben cómo entender ese vacío, se viven enojando con todo. Entonces sí necesitamos darnos la oportunidad de controlar la ira, porque a veces es sencillo. A veces es sencillo. El poder de la respiración, hay muchas veces que la gente lo minimiza. Nosotros respiramos a medias, los que respiramos sobre todo inconscientemente mientras caminamos, mientras vamos al trabajo, mientras estamos hablando, respiramos inconscientemente. Una buena respiración es la respiración profunda, en donde se llenan todos los pulmones, mantienes el aire y sueltas lentamente. Y esas respiraciones, si nosotros las realizamos en el momento de la ira o en el momento del enojo, vamos a evitar muchos problemas que genera la ira. Es una forma natural, instintiva la ira. Por eso no podemos nosotros sacarla de nuestro instinto, de nuestro cuerpo, pero sí podemos concientizar realmente el cómo manejar la ira para ti o el cómo manejar la ira en tu vida.
o cómo manejar la ira con los que amas. Porque cuando tú activas la ira con las personas que aman, por el mismo hecho de que sabes que te aman, a veces termina siendo más agresivo de lo normal, verbalmente. Por el mismo hecho de que sabes que te aguantan, sabes que te aman, sabes que van a estar ahí, terminas insultando y diciendo a veces cosas demasiado incoherentes. Y no nos damos cuenta de que las palabras duelen más que a veces los propios golpes, porque las palabras se quedan siempre. Y qué cuidadosos que tenemos que ser cuando dentro de nuestra vida tenemos niños, porque esos niños se creen todo lo que decimos. Prohibido delante de un niño hablar mal de otra persona. Delante de un niño descreditar a una persona, o a un niño descreditarle el papá o la mamá. O sea, no podemos hacer eso porque el niño se cree. Y comienza ese enojo y ese resentimiento a evolucionar, de acuerdo, va creciendo. No era un sentimiento del niño, era un sentimiento tal vez de la persona que le puso el pensamiento de ira contra el papá o contra la mamá. A la final todos en algún momento tenemos luz y oscuridad, y yo creo que en la vida nadie tiene el derecho de juzgar. Tenemos que aprender a respetar las historias de las personas. A veces criticamos que porque es muy enojón, a veces criticamos porque tiene una vida que no me gusta. Tenemos que aprender a respetar que las personas son diferentes, de que piensan diferente, de que tienen gustos diferentes. Tenemos que aprender a respetar. Y ese respeto no solo estamos hablando de adulto a adulto, estamos hablando de niños entre 8, 9, 10 años en donde ya tienen o ya escogen el cómo vestirse, el qué hacer. Papás que les impiden o les imponen cómo vestirse, no se dan cuenta del daño que les están haciendo. Claro, ¿por qué necesito que salga vestido como papá o mamá quiere? Porque ¿qué dirá la sociedad? Pero las emociones que está teniendo el niño de hacer las cosas por obligación son muchas veces negativas para el mismo niño. En la adolescencia va a activar su ira, porque la ira también es una esencia que se va guardando. Que al momento que la ira no se procesa o no se suelta, muchas veces esa ira o ese enojo hace que explotemos en momentos que no son, obviamente, tal vez buenos. Terminamos explotando por cosas sencillas y terminamos hiriendo a personas que luego nos arrepentimos. Entonces, qué importante es que tú concientices tu ira. Aprender a reducir tus sentimientos emocionales de ira. Hablamos de despertar fisiológicamente. Algo que provoque en ti una sensación de bienestar. No dejes que la ira instintiva perjudique a los demás y te perjudique a ti. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en un momento de ira? Muchas. Y lastimosamente han sido decisiones que la mayoría nos hemos equivocado. Entonces, hay pruebas psicológicas que miden la intensidad de los sentimientos de enojo. Cuán propenso es la ira muchas veces cuando tú puedes manejarle a un favor o a algo positivo la ira, porque sí podemos. Existen muchas posibilidades en que tú puedas controlar la ira. Muchas. Solo está en ti concientizar realmente la emoción de ira. Y comienzas a actuar no en emoción de ira, sino comienzas a actuar ya alarmándote a la ira. ¿Qué es vivir alarmándote a la ira? Darte la oportunidad de saber qué es lo que te detona o qué te detona un momento de ira. Recién el que tú entiendas tu ira es el primer paso de identificar si lo estás exteriorizando o lo estás interiorizando. Entonces, de una u otra forma, si tú comienzas a trabajar con esto que es súper sencillo y básico, realmente tu emoción va a estar más equilibrada todos los días. Acuérdate que el presente es lo único que tenemos para ser felices. El pasado es algo que no existe. El presente lo vivimos y el futuro es el presente que vas a estar toda tu vida. Entonces necesitamos aprender también a darle el impulso de ira otra percepción de actitud. Respetar cuando las personas están con iras, porque hay personas que no respetamos. Sabemos que les estamos generando iras a nuestros hijos, o les estamos generando iras a nuestra pareja, o estamos generando iras en nuestro trabajo, y ese momento queremos hablar, ese momento queremos arreglar. Ese momento queremos nosotros solucionar, y tenemos también que respetar el proceso de ira que tienen los demás. Estamos con una llamada en vivo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Carmen les saluda. Como siempre, gracias por su programa y por una pregunta. Mire, yo conozco a personas que una mínima cosa y se alteran, no hay cómo decir que se ponen eufóricas, o hay veces también como que explosionan y con las palabras destruyen. Entonces son personas muy
alteradas, más vale callarse y no decir nada, porque una mínima cosa y explosionaron, y cuando explosionan con las palabras destruyen. O sea, ¿a qué se debe que la gente sea así, doctor? Gracias. Gracias por la llamada. Esto es un factor muchas veces que puede ser de origen genético o fisiológico. Existen pruebas de algunos niños que nacen irritables, sensibles, por el mismo hecho que se enojan con facilidad. Entonces estos signos presentan tal vez la edad muy temprana. Otro factor también que es asociado a las personas que se enojan fácilmente es la genética o la forma que fueron criados. Si vienen de familias problemáticas, si vienen a veces de hogares problemáticos en donde tienen una abuelita o un papá o un mamá problemático, dentro de su percepción va a estar el problema como un impulso, y son los que viven ocasionando problemas en todo lado. Entonces eso tiene que ver mucho con antecedentes familiares, que es algo importante dentro de la genética del ser humano. Personas que se enojan simplemente por el mismo hecho, y hablábamos hace algunos segundos de que son o vienen de temas problemáticos o de familia problemática. ¿Cómo tú identificas la familia problemática? No necesariamente una familia problemática es una familia en donde vive peleando, porque eso es lo real de problemática, pero existen también las familias problemáticas que son quejosas. Familias que viven criticando cómo vive el vecino o cómo vive la vecina o cómo vive el primo, el tío o la tía, y eso son las conversas dentro de los niños. O sea, los niños viven en un mundo en donde los mayores critican a los de afuera o hablan a las espaldas de los de afuera. Entonces, dentro de su percepción muchas veces está ese problema, y estos llevan a la escuela. Y esos problemas pasan dentro de la escuela. Entonces los niños que hablan mal de los niños detrás de los niños. Los papás son los más indignados cuando hay problemas de niños. Cuando la profesora o la psicóloga del plantel les llama y les dice que hay un niño en donde está generando bullying o un niño en donde está llamando la atención, los papás son los más indignados y no se dan cuenta de que el niño es el resultado de las decisiones y de las vivencias del papá. Yo pocas veces he visto un papá que reconozca realmente de que sí, me equivoqué con mi hijo. Pero muchos papás se convencen de que tienen absoluta razón. Por eso hablamos de lo sencillo de la vida. No se dan cuenta de que cuán sencillo puede ser el no hablar mal de los demás delante de los niños. Yo no puedo permitir que mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi prima venga y hable mal de mi expareja o del papá de mis hijos. Yo no puedo permitir eso. ¿Por qué? Porque los niños aprenden eso. ¿Y quién va a tener problemas? Tú como mamá va a tener problemas en la escuela y va a tener problemas en el colegio. Entonces, el control de la ira realmente es sencilla cuando tú comienzas a identificar que tengo que hablar delante de los niños y que no tengo que hablar delante de ellos, porque habíamos dicho de que dentro de investigaciones psicológicas los antecedentes familiares tienen que ver mucho con la irritabilidad o muchas veces con el manejo de la ira de los niños. Eso es genético, pero no estamos hablando de que ya que porque es genético no lo voy a evolucionar. Claro que podemos concientizar y podemos cambiar actitudes, pero qué importante, y gracias en Armenia la llamada, porque no entendemos a veces por qué las personas viven frustradas o viven gritando, y no nos damos cuenta de que detrás de esa persona gritona, detrás de esa persona orgullosa o detrás de esa persona egocentrista existe una historia, existe una familia, existe una infancia. ¿Quién quita que aprendió a ser egocentrista porque vivió en su niñez con gente egocentrista? ¿Quién quita que aprendió a criticar, o quién quita que aprendió a hablar malas palabras o aprendió a tratar mal? Es porque dentro de su infancia estuvo con adultos que lo trataban mal o que se trataban mal entre ellos. Por eso, y muchas veces lo digo con convicción, la gente que trabaja con niños, la gente que tiene la oportunidad de estar con niños, es una fortuna, porque tienes que saber qué información le pones en la cabeza. Acuérdate que los niños de acá llegan con demasiadas virtudes, y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de saber qué les ponemos en la cabeza. Y no solo el hecho de come bien, de siéntate bien, sino nuestras actitudes, nuestras acciones. Los niños aprenden por lo que ven, los niños no aprenden por lo que les dices. Si un niño ve que tú vas a la tienda y de chistoso te coges un tomate y no pagaste, no le culpes que de preadolescente aprenda a robar o aprenda a quitarle las cosas a los amigos en el colegio. Si muchas veces tú ves que un niño viene con algo que no es de él, que tu hijo viene con algo que no es de él, y sí, pues entonces no le llamas la atención, ni siquiera le preguntas de dónde lo sacó, él va a aprender a coger las cosas de los demás, él va a aprender a cogerse las cosas de cualquier parte. Entonces tenemos que ser sutilmente inteligentes para saber
¿Qué les decimos a los niños? ¿Qué hablamos de la vida a los niños? Las personas, y hablábamos dentro de las familias un poco problemáticas, las personas que viven quejándose de todo, se quejan porque llueve, se queja porque hace sol, se queja porque el país está mal, se queja porque por ahí se le bajó la llanta, vive quejándose. Cuando un niño vive en el entorno de un tío, un abuelito, un papá, una mamá quejosa, el niño va a aprender a quejarse siempre. Y lo irónico de esto es de que el niño no aprende a solucionar, el niño aprende a quejarse. Y el niño se vuelve adolescente, el adolescente se vuelve adulto y nadie puede cambiar ese hecho. Y los adultos muchas veces son esa totalidad y ese resultado de lo que fuimos los niños y los adolescentes. Esos somos los adultos. Dentro de los problemas de los adultos tiene que ver mucho con su infancia y su adolescencia, el cómo ellos se criaron, el qué información recibieron de la vida, el qué información o qué estímulos recibieron de las personas que estaban en su entorno desde bebés. Si nosotros nos preocupamos hoy, el saber qué les decimos a los niños, el permitirles equivocarse, eso es algo que ayuda mucho. El permitirles equivocarse, de que si algo hicieron mal lo reconozcan y sepan de que si es algo material, pues tenía que romperse, pero tiene solo que reconocer que hizo mal. Dentro del control de ira, hemos hablado de los papás que viven diciéndoles a los hijos las veces que se equivocaron. Entonces, viven recordándole a los papás las veces que el hijo se equivocó, las veces que el hijo perdió el año, las veces que el hijo mintió, las veces que el hijo no llegó a la hora exacta, y viven recordándole las cosas negativas. ¿Cómo quieren que el hijo cambie si vivo como papá recordándole las cosas negativas? Pero como papás instintivos somos así, hablamos cosas reales dentro del programa Lo Sencillo de la Vida. Y te damos herramientas para que tú puedas realmente cambiar tu día, cambiar tu presente, porque es una realidad. El que cambies tu ira, el que controles tu ira, el que cambies de actitud, es una realidad que puede cambiar tus días, tu vida. Eso es algo real. No estamos hablando de fantasías, estamos hablando de actitudes reales que pueden generar causa y efecto. Si tú generas una causa con amabilidad, vas a tener un efecto de amabilidad. Si tú generas una causa de ira, una causa de irritabilidad, vas a tener a la otra persona con un efecto de irritabilidad, y solo depende de ti. Solo depende de tú cómo conduces tu vida. Incluso tú tienes la ventaja de reconocer que si tú vienes de una familia problemática, tú vienes de una familia que se queja, tú vienes de una familia que critica, tú vienes de una familia prejuiciosa, date la oportunidad de cambiar. Algún rato tendrás hijos, o tal vez tendrás sobrinos, ya tienes en este momento amiguitos, o en tu entorno tienes niños que también son parte de tu vida. Y el que tú a un niño le des un consejo sano, el que tú a un niño le des una visión diferente y humana del mundo, estás haciendo que ese niño cuando sea adulto mantenga la misma información con otro niño. Y esa es la luz que nosotros tenemos que mantener dentro de nosotros como seres humanos, la información que transmitimos de adultos a adolescentes y de adolescentes a niños. Qué importante es el control de ira. Recordarles que a nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como Mandala, Centro Holístico, como Mandala Holístico, en Lo Sencillo de la Vida, que tenemos del canal de YouTube, y estamos ubicados en el norte, en la Nazacota Puento, OE 218, Real Audiencia. Atendemos con previa cita. Estamos con otra llamada en vivo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Felicitándole por el programa. Muchas gracias. Está muy bonito. Muchas gracias. Verá, doctor, usted todo este momento ha hablado solamente de los niños. Está bien, muy bien. Verá, yo tengo una tía que tiene 90 años. Y cuando le voy a ver a ella, siempre se queja hasta desde cuando ha nacido. Entonces quisiera que hable también usted cómo se debe atender a una persona ya de esa edad ancianita, cuál es la forma de ser de uno cuando se le va a visitar. Ella vive sola y se queja mucho. Qué buena pregunta. Doctor, muy amable, Muchas gracias. A usted gracias por la pregunta, porque a veces hay cositas que se nos van en el programa y me encantan que llamen. A mí me fascina que llamen. Gracias, Dios le pague por la pregunta. Qué importante que es de entender cuando nosotros hablamos de ancianitos que tienen los mismos impulsos que un niño.
Entonces, cuando nosotros estamos yéndonos de visita, o a veces estamos rodeados de ancianitos, a veces ya un poco quejosos o malgeños, la forma o la mejor forma de a ellos darle un cambio, no podemos decirle de vida porque ya viven con su sabiduría y es complicado cambiarle un viejito, pero podemos hacerle divertido el momento presente, en donde le leemos un cuento, le leemos un libro, una leyenda, o le llevamos juegos de colores y a veces parece increíble, pero sí, el jugar con un ancianito hace de que tú no permitas de que él se queja, porque tú le estás poniendo actividad. Cuando nosotros tenemos ansiedad, cuando nosotros a veces tenemos ansiedad alterada, lo único que tenemos que hacer es mantener las manos ocupadas y mantener la boca ocupada. Al momento que nosotros movemos las manos y la boca, la ansiedad comienza a disminuir porque ocupamos el cerebro y se ocupa, la concentración. En los viejitos es lo mismo. En los viejitos, cuando son quejosos, cuando son malgeños, nosotros tenemos que ir a hacer un tema práctico, a jugar, a que haga algo con las manos, o simplemente a veces también es bueno y hermoso escucharles a los ancianitos de qué se quejan y darles una percepción también positiva, porque a veces pensamos que los ancianitos ya no nos escuchan y ellos procesan mejor también como nosotros, pero tienen el impulso de un niño, tienen la sensación de un niño, porque un ancianito por lo general ya depende de nosotros. ¿Y qué no entendemos de los ancianitos? Ojo, ¿qué es lo que no entendemos de los ancianitos? A nosotros como seres humanos nos gusta ser libres y independientes, y cuando tú estás viejito eres dependiente, y la dependencia genera ira, sobre todo en los ancianitos. El después de haber tenido una vida, después de haber tenido toda la libertad y toda la decisión, volverse dependientes es lo que les hace malgeños y les frustra. Lo mejor que tú puedes hacer con un ancianito es realmente llevarle a que haga algo divertido, llévale juegos, llévale cartas, llévale yenga, llévale pinturas, llévale un libro. Léele un libro de leyendas, libros cortos, porque eso les gusta mucho. Un ancianito por lo general cuando le lees, un ancianito por lo general cuando juegas, al principio va a ser como que no te escucha, al principio va a ser como que no te entiende. Entonces es importante saber que dentro de las percepciones, muchas veces los ancianitos cuando hacen algo práctico, tú le quitas la concentración de queja que puede tener, porque cambiarles es un poco complicado. Yo encantado de estar de lunes y martes a las 3 de la tarde. Un saludo muy grande a mi esposa Marilyn, que ya está a días de que venga mi hijita, y que Dios nos bendiga también en ese proceso. Y siempre recordarles que Mandala Centro Holístico en Facebook, Lo Sencillo de la Vida en el canal de YouTube. Bendiciones y gracias por su tiempo. Chau, chau.